Bienvenidos a un nuevo episodio de Sinergia te informa. La inteligencia artificial no es mágica, pero puede ser poderosa, si la usamos con criterio. Hoy les traemos un recorrido fascinante por las noticias más importantes en tecnología, innovación y sociedad. Prepárense, porque lo que está pasando en este momento puede cambiar radicalmente nuestro futuro. En este episodio hablaremos de NVIDIA y su apuesta por la computación cuántica, del auge de los ciberataques potenciados por IA y de cómo algunos gobiernos ya están pensando en entregar el control de su gasto público a una inteligencia artificial. NVIDIA, la compañía que ya domina el mundo de las tarjetas gráficas y la inteligencia artificial, acaba de mover una ficha inesperada. Ha decidido invertir con fuerza en computación cuántica. Y no se trata de un simple experimento, sino de un cambio de estrategia tecnológica que puede redefinir el futuro de la industria. Así es. Durante años, NVIDIA se ha identificado con la inteligencia artificial gracias a sus GPUs que se convirtieron en el corazón de la revolución del Deep Learning. Pero ahora, al apostar por la computación cuántica, lo que está diciendo al mundo es claro: no quiere solo liderar el presente de la IA, también quiere asegurarse de dominar su futuro. Y este giro no es menor. La computación cuántica no funciona con los mismos principios que la tradicional. Mientras una computadora clásica procesa ceros y unos, una máquina cuántica puede trabajar con estados superpuestos y entrelazados, abriendo la posibilidad de resolver en segundos problemas que a las supercomputadoras les llevarían miles de años. Y aquí está el punto clave. ¿Por qué NVIDIA se mete en este terreno ahora? La respuesta es doble. Primero, porque la carrera cuántica ya no es futurista, es presente. Empresas como Google, IBM y startups como IonQ o Rigetti ya muestran prototipos funcionales. Segundo, porque la IA, que es el negocio principal de NVIDIA, necesita cada vez más potencia. Hay modelos que consumen tanta energía y tiempo de cálculo que la computación clásica simplemente no alcanza. Exacto. Imagina algoritmos de IA entrenados en computadores cuánticos, diagnósticos médicos instantáneos, optimización logística global en tiempo real, materiales avanzados para energía limpia. La combinación de IA y cuántica puede ser la próxima gran revolución industrial. Pero ojo, también hay dudas. La computación cuántica todavía enfrenta enormes desafíos de estabilidad y escalabilidad. No es que mañana vayamos a tener un chip cuántico en casa. El movimiento de NVIDIA es más bien estratégico: invertir ahora para no quedar fuera cuando la tecnología madure. Y también hay una lectura geopolítica. Si NVIDIA se posiciona como líder cuántico, no solo compite contra empresas tecnológicas, sino también contra naciones enteras. Estados Unidos, China y la Unión Europea consideran la computación cuántica un asunto de seguridad nacional. No es casual que NVIDIA busque estar en primera línea. El dato: un solo procesador cuántico con apenas 100 qubits estables podría superar a los superordenadores más potentes del planeta en tareas específicas. En definitiva, no está jugando a corto plazo, está sembrando en un terreno que, si florece, podría darle un control total sobre el próximo salto de la humanidad en computación. Y lo más interesante, coloca sobre la mesa la pregunta de si estamos preparados, como sociedad, para que una sola empresa pueda tener tanto poder en el mundo digital. Y esta pregunta nos conecta perfectamente con la siguiente noticia, donde la inteligencia artificial no solo se usa en la industria, sino también en la seguridad y la defensa de nuestras vidas digitales. Un ciberataque por minuto. Ese es el dato alarmante que está circulando hoy, y detrás de esta estadística hay una verdad incómoda. La inteligencia artificial está democratizando el crimen informático. Sí, y es una democratización peligrosa. Antes, para lanzar un ataque sofisticado, necesitabas equipos especializados, meses de preparación y un nivel técnico altísimo. Hoy, con modelos de inteligencia artificial accesibles, cualquier persona con malas intenciones puede generar malware, correos de phishing hiperrealistas o incluso vulnerar sistemas automatizados sin ser un experto.
Esto cambia el panorama de la ciberseguridad. Las empresas, los gobiernos y hasta los ciudadanos comunes están más expuestos. Ya no hablamos de hackers solitarios o de mafias cibernéticas organizadas. Hablamos de un escenario donde miles de actores pequeños, dispersos y con motivaciones diversas pueden atacar al mismo tiempo. Y el problema es que la IA no solo multiplica la cantidad de ataques, también su calidad. Los algoritmos pueden aprender a esquivar defensas, adaptarse en tiempo real y hasta imitar patrones de escritura de una persona para que los engaños sean casi imposibles de detectar. Claro, porque si recibes un correo de tu banco con el logo perfecto, un tono de redacción idéntico al oficial y hasta referencias personalizadas a tu historial, ¿cómo no caer en la trampa? La IA está borrando la línea entre lo real y lo falso. Lo más preocupante es que la mayoría de las organizaciones todavía no están preparadas. La inversión en ciberseguridad suele ir por detrás de las amenazas y la velocidad de la IA ha dejado a muchos rezagados. Hay empresas que ni siquiera tienen protocolos de respuesta adaptados a ataques generados por inteligencia artificial. Reflexiva, pero no todo es negativo. También existen herramientas de defensa basadas en IA, algoritmos que detectan patrones anómalos en redes, sistemas que responden de forma automática a intentos de intrusión e incluso modelos que simulan ataques para entrenar defensas. La diferencia estará en quién adopte estas soluciones primero. Y hay otra dimensión, la geopolítica. Si la IA hace que los ciberataques sean más fáciles y baratos, veremos a más gobiernos usando estas herramientas como parte de su arsenal digital. La guerra ya no solo será con ejércitos o misiles, sino con algoritmos invisibles que desestabilizan infraestructuras críticas. El dato, según reportes recientes, en promedio ocurre un ciberataque cada 39 segundos en el mundo. Con la IA, esa cifra ya bajó a 1 por minuto y sigue acelerando. Todo esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué pasa si la IA, que debería ayudarnos a progresar, termina usándose para atacar la confianza misma en el mundo digital? La respuesta podría estar en cómo regulamos y equilibramos el acceso a estas tecnologías. Y justamente esa es la conexión con la siguiente noticia, donde la inteligencia artificial ya no se limita al terreno invisible de los algoritmos, sino que se plantea como árbitro de algo tan sensible como la gestión del dinero público. Intriga. ¿Confiarías en que una inteligencia artificial controlara el gasto público de tu país? Suena arriesgado, incluso provocador, pero muchos empiezan a plantearlo como una posible solución a uno de los males más persistentes, la corrupción. La lógica detrás de esta propuesta es sencilla. Una IA no siente ambición personal, no necesita favores ni paga lealtades políticas. Podría analizar en tiempo real cada contrato, cada presupuesto y cada transacción del Estado, detectando irregularidades imposibles de rastrear a simple vista. Y eso cambiaría radicalmente el terreno. Países enteros podrían reducir drásticamente el desvío de fondos. Imagina hospitales recibiendo el presupuesto completo que se les asigna, carreteras construidas con los materiales pagados y escuelas levantadas en los plazos prometidos. La IA, en este escenario, sería un auditor implacable, sin sueño, sin distracciones y sin sobornos. Pero aquí surge el dilema. Si centralizamos tanto poder en un algoritmo, ¿quién controla al controlador? Un sistema así también podría ser manipulado. Pasaríamos de la corrupción humana a una corrupción digital, más peligrosa porque sería invisible y masiva. Exacto. La confianza ciudadana estaría en juego. ¿Aceptaríamos que un programa decida qué gasto es legítimo y cuál no? ¿Quién programa esa IA? ¿Con qué criterios y bajo qué sesgos? Porque al final, detrás del algoritmo siempre hay humanos, y sus decisiones pueden reflejar intereses políticos. Por eso el verdadero reto no es técnico, sino político y ético. La IA puede ser la herramienta que asegure transparencia en la gestión pública, pero solo si está sujeta a auditorías independientes, marcos legales claros y garantías de acceso ciudadano a sus procesos. De lo contrario, podríamos caer en un escenario de vigilancia absoluta disfrazada de eficiencia. Y sin embargo, la idea inspira. ¿Qué pasaría si lográramos que los recursos fluyan a donde deben ir, sin fugas ni sobornos? Sería un antes y un después en la relación entre Estado y ciudadanía,
un salto de confianza en instituciones que hoy parecen desgastadas. El dato, la corrupción le cuesta al mundo cerca del 5% del PIB global cada año, según el Foro Económico Mundial. Una IA auditora podría significar billones de dólares recuperados para educación, salud e innovación. Estamos entonces frente a una disyuntiva histórica: usar la inteligencia artificial como garante de transparencia o arriesgarnos a que se convierta en un nuevo instrumento de poder concentrado. La tecnología está lista, lo que falta es la decisión política. Y hablando de decisiones políticas, nuestra próxima noticia nos lleva al terreno de las grandes empresas, la sorprendente ruptura en la alianza entre OpenAI y Microsoft. Después de años de trabajar como aliados estratégicos, OpenAI y Microsoft han decidido terminar su alianza tal como la conocíamos. La noticia sacudió al mundo tecnológico y plantea un escenario completamente nuevo para la inteligencia artificial. La relación entre ambas compañías fue crucial para el boom de la IA en los últimos años. Microsoft aportó la infraestructura con Azure y una inversión multimillonaria. OpenAI puso la innovación con sus modelos de lenguaje. Era, en apariencia, una unión perfecta, músculo financiero y capacidad técnica. Pero como suele ocurrir, los intereses empezaron a diverger. OpenAI quiere mantener su independencia y marcar el rumbo de la investigación en IA avanzada, mientras que Microsoft busca aplicaciones prácticas y rentables que integren en sus productos. La tensión entre investigación y negocio terminó fracturando la relación. Además, el mercado cambió. Con Google, Anthropic y Meta compitiendo de frente, Microsoft entendió que no podía depender únicamente de OpenAI. Y a su vez, OpenAI empezó a explorar acuerdos con otros actores, lo que incomodó a su socio histórico. La pregunta es, ¿qué significa esta ruptura para los usuarios y para la industria? Por un lado, veremos más diversidad en las herramientas de IA porque OpenAI buscará nuevas alianzas. Por otro, Microsoft probablemente acelere el desarrollo de sus propios modelos sin depender de un socio externo. Y con cautela, pero también existe un riesgo, la fragmentación. Si cada gran empresa desarrolle su propia IA sin colaboración, podemos terminar con un ecosistema dividido, menos interoperable y más propenso a batallas legales por patentes y derechos de uso. Y no olvidemos la dimensión geopolítica. La IA ya es considerada un asunto de seguridad nacional. Que OpenAI y Microsoft sigan caminos separados significa que Estados Unidos tendrá más actores estratégicos, pero quizá menos coordinación frente a competidores internacionales, como China o la Unión Europea. El dato. Microsoft invirtió más de $13,000 millones en OpenAI a lo largo de la alianza, una de las cifras más altas en la historia de la industria tecnológica. En conclusión, esta ruptura no es el fin de la relación, seguirán colaborando en ciertos proyectos, pero sí marca el inicio de una nueva etapa donde la competencia será más abierta. Y lo que está en juego es nada menos que el liderazgo en la inteligencia artificial global. Y si hablamos de liderazgos, nuestra próxima noticia va todavía más allá. Un país que se ha atrevido a designar a la primera ministra generada íntegramente con inteligencia artificial. Un país ha dado un paso que parece sacado de la ciencia ficción. Ha designado a la primera ministra generada completamente con inteligencia artificial. No hablamos de un asistente digital, sino de una figura oficial con voz, imagen y capacidad de interacción política. Y lo más sorprendente es que no se trata de una prueba aislada. Este país la presenta como una forma de modernizar la política, hacerla más transparente y romper con las limitaciones humanas, como el cansancio, el sesgo o los intereses personales. La primera ministra IA está programada para responder en tiempo real a preguntas, explicar decisiones y rendir cuentas de manera constante. La idea es seductora. Un gobernante que nunca miente, nunca se contradice y siempre está disponible para los ciudadanos. Pero también genera vértigo. ¿Quién escribe las líneas de código que determinan las prioridades de esta líder? ¿Qué pasa si un error de programación, o peor aún, una manipulación intencional define políticas públicas enteras? Aquí entramos en un dilema ético de gran magnitud. La política no es solo eficiencia técnica, también implica valores, empatía y negociación.
Una inteligencia artificial puede procesar millones de datos, pero ¿puede comprender el dolor de una comunidad tras un desastre natural? ¿O la indignación de un pueblo ante una injusticia? Y no olvidemos la representación. ¿Pueden los ciudadanos sentirse identificados con un líder que no tiene experiencias humanas, que no ha vivido la realidad de las personas a las que gobierna? La política es también emoción y conexión, y eso es difícil de replicar en código. Al mismo tiempo, no podemos ignorar el atractivo que esto tiene para países cansados de la corrupción o la ineficiencia. Una IA puede garantizar decisiones rápidas, gestión eficiente de recursos y una vigilancia constante del cumplimiento de promesas. Pero el precio podría ser la pérdida de soberanía humana sobre las decisiones colectivas. El dato. Este anuncio convierte a dicho país en el primero del mundo en integrar a la inteligencia artificial no solo como herramienta de gestión, sino como representante político oficial, un hecho que marca un precedente histórico. Lo cierto es que este experimento abre una caja de Pandora. Si funciona, otros gobiernos podrían imitarlo. Si fracasa, será una advertencia global sobre los límites de la automatización en política. Y mientras algunos gobiernos se aventuran a poner a la IA en el poder, en América Latina los números muestran otra cara, cómo las empresas están usando esta tecnología para mejorar su productividad de forma tangible. El 97,6% de las empresas en América Latina que adoptaron inteligencia artificial mejoraron su productividad en casi un 50%. Estos números, revelados recientemente, muestran que la IA ya no es un lujo futurista, sino un motor económico real en la región. Y lo notable es que esto no se limita a gigantes tecnológicos. Desde pymes hasta grandes corporaciones, las compañías están usando IA para optimizar procesos, reducir costos y acelerar su capacidad de respuesta. La promesa de la IA en LATAM ya no es teórica, se traduce en beneficios medibles. Pensemos en algunos ejemplos. Empresas de logística que reducen tiempos de entrega gracias a algoritmos de optimización de rutas, bancos que detectan fraudes en segundos, hospitales que utilizan IA para diagnósticos tempranos y tratamientos personalizados. El impacto es transversal. Lo interesante es que América Latina, históricamente rezagada en adopción tecnológica, está mostrando una curva de aceleración mucho más rápida que en el pasado. Parte de esto se debe a la presión competitiva global. Las empresas que no integran IA corren el riesgo de quedarse atrás frente a actores internacionales. Claro, aunque también hay desafíos. La brecha digital en infraestructura, la falta de talento especializado y la dependencia de proveedores externos siguen siendo obstáculos. La región puede estar avanzando, pero necesita políticas públicas y formación para sostener este ritmo. Y no olvidemos el factor cultural. Adoptar IA no es solo comprar software, implica transformar la manera en que las empresas trabajan, toman decisiones y confían en los datos. Ese cambio cultural es quizás el más difícil de todos. Aún así, los resultados son claros. La IA se está convirtiendo en un catalizador de innovación en sectores clave como energía, agroindustria y comercio electrónico. Si la región logra consolidar este impulso, podría reducir la brecha histórica con los mercados más avanzados. El dato, en promedio, las empresas latinoamericanas que usan IA han logrado aumentar su productividad en un 47%, un salto que en algunos casos equivale a décadas de avance en eficiencia. En conclusión, la IA no solo está transformando el día a día de las empresas, también está marcando un nuevo horizonte económico para la región. Y hablando de horizontes tecnológicos, la siguiente noticia nos lleva a Google y a un avance muy técnico, pero con un potencial enorme: las llamadas cascadas especulativas en inteligencia artificial. Google ha presentado un avance técnico que, aunque suene complejo, podría cambiar la forma en que usamos la inteligencia artificial, las llamadas cascadas especulativas, un método que promete hacer los modelos más rápidos y eficientes. Para entenderlo de forma sencilla, cuando un modelo de IA genera texto, suele hacerlo palabra por palabra, calculando cada paso con precisión. Eso consume tiempo y recursos. Con las cascadas especulativas, el sistema puede arriesgarse a generar varias palabras a la vez y luego validar rápidamente si la predicción es correcta.
Es como si en vez de caminar paso a paso, la IA diera saltos de varios escalones y luego comprobara si cayó en el lugar correcto. Si acierta, avanza mucho más rápido. Si se equivoca, retrocede y corrige. El resultado es un equilibrio entre velocidad y precisión. Y el impacto puede ser enorme. Hoy, los grandes modelos de lenguaje consumen cantidades colosales de energía y potencia de cómputo. Con este método, Google asegura que se pueden reducir costos y tiempos de respuesta de manera significativa, lo que abre la puerta a aplicaciones más accesibles y sostenibles. Además, no es solo cuestión de eficiencia. Una IA más veloz puede integrarse mejor en dispositivos móviles, asistentes personales y aplicaciones en tiempo real, sin necesidad de depender de servidores gigantescos en la nube. Eso descentraliza el acceso a la tecnología. Claro, hay un matiz. Este tipo de innovación técnica suele pasar desapercibida fuera de los círculos especializados, pero es justamente la base que permite que después tengamos avances visibles para el público. Sin cascadas especulativas, por ejemplo, sería muy difícil imaginar una IA que responda al instante en tu smartphone. Y también hay implicaciones estratégicas. Google busca diferenciarse de OpenAI, Anthropic y otros rivales, mostrando que no solo produce modelos poderosos, sino también eficientes. En un futuro donde la sostenibilidad del cómputo será crítica, estas innovaciones pueden marcar la diferencia. El dato. Según Google, las cascadas especulativas pueden reducir el tiempo de respuesta de un modelo de IA hasta en un 30% sin pérdida de calidad. Así que, aunque pueda sonar técnico, estamos frente a una innovación con potencial directo en nuestra vida diaria. Asistentes más rápidos, menos consumo energético y acceso más democrático a la inteligencia artificial. Y hablando de futuro, nuestra última noticia nos lleva a otro gigante de la industria que está pensando más allá de la IA tradicional, NVIDIA y su fuerte apuesta por la computación cuántica. Cerramos este recorrido con algo mucho más práctico, Perplexity AI, una herramienta que se está posicionando como el Google con esteroides, con 19 funciones que permiten sacarle el máximo partido a la inteligencia artificial en la vida diaria. A diferencia de otros modelos de lenguaje, Perplexity no solo responde preguntas, también puede citar fuentes, resumir documentos extensos, comparar información y hasta generar rutas de investigación paso a paso. Es un asistente que combina la inmediatez de la IA con la fiabilidad del buscador tradicional. Y eso es clave para un público mayor de 35 años, que valora la confianza y la precisión. Mientras otras IAs generan respuestas sin contexto, Perplexity apunta a la transparencia, siempre muestra de dónde saca la información, algo fundamental en tiempos de desinformación digital. Imagina preparar una reunión de negocios. En segundos puedes obtener un informe comparativo de mercado con las fuentes listadas, o estudiar un tema médico y ver directamente los papers académicos relacionados. Es como tener un investigador personal en tu bolsillo. Claro, también hay límites. Perplexity depende de la calidad de las fuentes que indexa y aunque reduce errores, no está exenta de sesgos. Además, para sacarle provecho hay que aprender a formular bien las preguntas, lo que no siempre resulta natural. Aún así, lo que propone es un cambio en nuestra relación con la información. Ya no buscamos solo respuestas rápidas, sino también contexto, trazabilidad y confianza. Y en esa dirección, Perplexity marca un camino interesante frente a gigantes como Google o Bing. El dato, Perplexity superó recientemente los 10 millones de usuarios activos mensuales, consolidándose como uno de los buscadores basados en IA más adoptados del mundo. En resumen, empezamos este episodio hablando de NVIDIA y la computación cuántica, recorrimos los riesgos de los ciberataques y la corrupción digital, vimos alianzas que se rompen y países que nombran ministras digitales, y terminamos con una herramienta práctica que ya puedes usar en tu día a día. Lo importante es entender que la inteligencia artificial no es un futuro lejano, es un presente que ya transforma industrias, gobiernos y nuestra manera de informarnos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Sinergia Te Informa. Recuerda suscribirte, compartir y comentar para seguir construyendo juntos un espacio de análisis crítico y accesible sobre tecnología. Sinergia Te Informa es un proyecto de Sinergia Innovaciones, especialistas en soluciones informáticas y tecnología en Ecuador. Hasta la próxima.